Movimientos al cierre, pues hablamos pues como muchísimos días a la semana con XTV, por supuesto, con Darío García. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Darío, ¿cómo has visto este cierre? Un cierre positivo para Europa. No hemos cerrado en máximos, pero bueno, bastante cerquita. Al final, Europa ha repuntado bastante. Casi hemos llegado al 2% en algunos momentos, por ejemplo, en el IBEX. Finalmente hemos cerrado un poquito por debajo, pero con subidas superiores al 1,4%. ¿Cómo ves este cierre, teniendo en cuenta la decisión que ha publicado hoy el Banco Central Europeo para capear esa subida tan fuerte que hemos tenido en las primas de riesgo? Pues precisamente esa comunicación y ese comunicado del Banco Central Europeo, a la espera de lo que nos pueda comentar después a las 6:30 Christine Lagarde, es lo que ha elevado el sentimiento de ánimo hacia el mercado europeo, porque lo que demuestra el Banco Central Europeo es un compromiso para apoyar y sustentar determinadas economías, principalmente apoyadas en las periféricas, como puedan ser Portugal, como pueda ser España y sobre todo como pueda ser Italia, que precisamente por el incremento en los rendimientos de su bono a 10 años que preocupa a los inversores y precisamente al Banco Central Europeo, que se sitúa cerca del 5% de rentabilidad, pues estas palabras han permitido que veamos cierta corrección y principalmente el motivo está en que esa deuda periférica está alcanzando unos niveles de rentabilidad que desde el punto de vista económico son muy difíciles de salvar para los actuales niveles de emisiones de deuda que tienen precisamente estos países que han aprovechado estos últimos 2 años para endeudarse a un préstamo muy barato, porque el dinero hace 2 años estaba mucho más barato que ahora, pero ante la perspectiva y estimación de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, precisamente estas economías serán las más sensibles y las que más se verán perjudicadas y en principio en Italia ya han saltado las alarmas y para evitar que se pueda trasladar ese sentimiento a otras economías, como por ejemplo la española, estas palabras o este texto del Banco Central Europeo ha permitido alzas al cierre de esta jornada. Darío, siguiendo, bueno, pues analizando, por supuesto, ese anuncio del Banco Central Europeo, quiero que también nos fijemos en la rentabilidad de los bonos periféricos. Una rentabilidad que ha caído mucho en el día de hoy después de ese anuncio del BCE, de ese compromiso verbal de que va a flexibilizar la reinversión de los reembolsos de los bonos vencidos en el PEP. Una caída que se ha situado en torno al 10% prácticamente en bueno, todos los bonos a 10 años periféricos. Ahora mismo, si miramos lo que está haciendo el bono de Estados Unidos, no, perdón, de Italia, del bono a 10 años, pues ahora mismo lo tenemos cayendo en torno a un 8,5%, 3,91% de rentabilidad. ¿Cómo ves este movimiento? Entiendo que al final es por ese compromiso verbal de, bueno, en este caso el Banco Central Europeo, pero no sé cuánto durará esa relajación dentro de estos mercados de deuda. Pues esa relajación durará respecto al compromiso en firme que tenga el Banco Central Europeo precisamente con estas economías. Lo que tenemos ahora simplemente es una declaración de intenciones, pero no un compromiso tácito que esté por escrito, simplemente que sabiendo que la expectativa de las próximas subidas de tipos de interés va a sobrecalentar aún más precisamente los rendimientos de los bonos, lo que ha dicho el Banco Central Europeo que sin llegar a rescatar directamente a la economía general con un quantitative easing, tiene el compromiso firme de aliviar los rendimientos de los bonos precisamente de estas economías y poniendo el foco concretamente en Italia, como apuntábamos, que ha llegado a tener una prima de riesgo casi de 300 puntos básicos con respecto al bono de referencia, que es el Bund alemán. En el mercado de las criptomonedas, hoy seguimos viendo caídas muy fuertes en las principales de ellas. Por ejemplo, Bitcoin está cayendo en las últimas 24 horas más de un 5,6%. Ethereum ya alcanza los 2 dígitos de caída, 10%, 10,09 ahora mismo es lo que nos marcan las pantallas. Y yo te quería preguntar, por tanto, Darío, ¿cómo ves lo que está sucediendo en el mercado cripto? Porque parece que no tiene fin esa caída tan fuerte. Principalmente las caídas, en un término general, es una pérdida de confianza. La gran masa de inversores minoristas, aunque tengan muy poco capital, en sumatorio son los que más aportan precisamente a este mercado y son los que más han perdido esta confianza porque también han sido los que han tenido una diferente tesis o temática de inversión y en la mayoría de los casos muchos de ellos han entrado en estos últimos 12 meses prácticamente en máximos históricos. Muchos de ellos intentan salvar los papeles e intentar recuperar parcialmente
la inversión inicial, y eso ha lastrado las ventas enormemente. Y aunque nos pueda parecer un mercado muy globalizado, en términos de liquidez es mucho más pequeño que los mercados tradicionales y, por lo tanto, una masa muy fuerte de vendedores dentro del mercado hace que veamos mucha volatilidad y que, por lo tanto, continúen las caídas. Además, sumando el caso de Celsius Network, la suspensión también de las retiradas, como es en el caso de Binance, que aunque fue un tema de soporte técnico, sigue preocupando a los inversores, y también las caídas, por ejemplo, en el caso de Coinbase, que también ha caído en bolsa mucho, se debe a ese recorte del 18% de toda la plantilla que tiene la compañía para intentar salvar y solventar su estructura de costes. A pesar de que Binance, por otro lado, estime que vaya a incorporar 2.000 puestos de trabajo dentro del ámbito técnico y de marketing y de comercialización, no está siendo suficiente para ver cómo los mercados en criptomonedas, principalmente Bitcoin, está a punto de alcanzar esos máximos del año 2017, finales del 2017, prácticamente en esos $20.000 por Bitcoin, pero en el caso de Ethereum es mucho más sangrante porque se combinan varios factores, entre ellos esa transición de ser una criptomoneda minable a ser una criptomoneda almacenable que ya ha roto precisamente los niveles de suelo que tenían los máximos del año 2017. Y lo diferente es que en este caso la posible corrección en Ethereum, que todavía tiene un suelo muy alejado, podría hacerla caer mucho más de lo que nos podemos pensar. Bueno, pues sin duda día interesante hoy en los mercados, ya no solo por esas subidas que estamos viendo en renta variable y también por las caídas en la rentabilidad que estamos viendo en los bonos, sino por ese movimiento que de nuevo vuelve a ser a la baja en el caso de las criptos. Veremos cómo, bueno, pues acaba desarrollándose todo esto. Darío García, desde ITV, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima. Bueno, muy pendientes desde luego aquí en Negocios Televisión